El cristianismo primitivo, basado en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, fue un movimiento profundamente radical, caracterizado por su énfasis en la igualdad, el perdón, la misericordia y el amor incondicional. Jesús proclamó un reino donde los valores sociales, políticos y religiosos fueron subvertidos, ofreciendo una visión de vida basada en la transformación interna del ser humano. Sin embargo, el apóstol Pablo, uno de los principales propagadores del cristianismo, introdujo un enfoque teológico y estructural que, aunque comenzó como un medio para expandir el mensaje de Jesús, eventualmente se desvió hacia principios que contrastan con las enseñanzas de Jesús en aspectos clave. En este análisis, se demostrará que Pablo, a través de sus cartas, contradice varios de los principios fundamentales de las enseñanzas de Jesús, lo que plantea una visión diferente y más jerárquica del cristianismo. Uno de los puntos más significativos en el que Pablo y Jesús difieren es en su enfoque hacia las jerarquías. Jesús, durante su ministerio, abogó por una igualdad radical, rechazando las jerarquías sociales y religiosas que dominaban la época. En Mateo capítulo 23, versículos 8 al 11, Jesús dice: «Pero vosotros no os llaméis rabí, porque uno solo es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos». Su mensaje fue claro: la verdadera grandeza no se encuentra en la posición de autoridad, sino en el servicio desinteresado hacia los demás. Por el contrario, las cartas de Pablo presentan una estructura eclesiástica jerárquica que incluye el rol de los apóstoles, obispos, diáconos y ancianos, donde algunos son elevados por encima de los demás. En 1 de Timoteo capítulo 3, Pablo da instrucciones específicas sobre las calificaciones para los líderes en la Iglesia. Esta estructura institucional refleja un cristianismo más organizado, pero también más alineado con las jerarquías sociales que Jesús criticaba. La insistencia de Pablo en la organización jerárquica y la autoridad eclesiástica parece contradecir la visión igualitaria que Jesús promovía. Sin embargo, Pablo introduce limitaciones a la participación de las mujeres en la Iglesia. En 1 de Corintios, capítulo 14, versículos 34 al 35, Pablo escribe: «Las mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice». Esta enseñanza refleja una postura más conservadora y opresiva respecto al papel de las mujeres y contrasta fuertemente con la actitud inclusiva y equitativa de Jesús. Pablo, aunque también habla de la gracia y el perdón, introduce la idea de que el pecado tiene consecuencias más rígidas. En 1 de Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 13, Pablo instruye a la Iglesia a apartar a aquellos que viven en pecado, diciendo: «No comáis con tal persona». Aunque Pablo habla de la gracia, también resalta la necesidad de castigar el pecado dentro de la comunidad, lo cual está en contraste con la actitud de Jesús de perdonar y abrazar a los pecadores sin juicio inmediato. Por el contrario, Pablo enfatiza el trabajo como un medio necesario para ganarse el sustento. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, Pablo dice: «Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma». Esta enseñanza resalta una visión más pragmática y centrada en el esfuerzo humano para garantizar el sustento, lo cual parece contradecir la enseñanza de Jesús sobre la dependencia de Dios. En contraste, Pablo, quien es considerado el reemplazo de Judas en términos de la expansión del cristianismo, presenta una visión completamente diferente del cristianismo, marcada por la estructura organizativa y el énfasis en la ley y el juicio. Pablo, al contrario de Judas, se presenta como el defensor de la Iglesia establecida, fundando comunidades cristianas organizadas que siguen sus enseñanzas y principios, los cuales se alejan de la visión radical y transformadora de Jesús. En resumen, aunque Pablo fue crucial para la expansión del cristianismo, su enfoque en muchos aspectos contrasta marcadamente con el mensaje de Jesús. Mientras que Jesús predicaba la igualdad radical, el perdón incondicional, la dependencia de la providencia divina y la inclusión de las mujeres, Pablo introdujo jerarquías eclesiásticas, condicionó el perdón y limitó el papel de las mujeres, y enfatizó el trabajo como medio para el sustento.
Estas contradicciones sugieren que Pablo no solo era un intérprete del mensaje de Jesús, sino que también estableció una visión de cristianismo que se alejó de las enseñanzas fundamentales de Jesús, inclinándose hacia una estructura más institucionalizada y rígida. La diferencia fundamental entre las enseñanzas de Jesús y Pablo radica en la transformación interna que Jesús promovió frente a una organización externa y doctrinal que Pablo estableció, lo cual puede ser visto como una desviación de la radicalidad de las enseñanzas de Cristo. Esta tesis pone de manifiesto las diferencias esenciales entre las enseñanzas de Jesús y Pablo, mostrando cómo, en muchos aspectos, Pablo contradecía lo básico del mensaje de Jesús, particularmente en lo que respecta a la igualdad, el perdón, el papel de la mujer y la dependencia de la providencia divina.